Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Esther. Estamos estudiando el capítulo 2 hoy día en esta serie que se llama La Providencia de Dios, que lo hemos denominado así. Y hoy vamos a hablar sobre una nueva reina en Persia. Vamos a leer capítulo 2 del libro de Esther. Si estás ahí, acompáñame. Vamos a leer solamente una porción. Dice el versículo 1. Una vez que se le pasó el enojo, Jerjes comenzó a pensar en Vasti y en lo que ella había hecho y también en el decreto que él había firmado. Así que sus asistentes personales sugirieron lo siguiente: busquemos en todo el imperio jóvenes hermosas y vírgenes para el rey. Que el rey nombre delegados en cada provincia para que reúna a esas hermosas jóvenes en el harén real, en la fortaleza de Susa. Hegai, el eunuco del rey a cargo del harén, se ocupará de todas ellas, que todas ellas reciban tratamientos de belleza. Después, la joven que más agrade al rey será reina en lugar de Vasti. Y al rey le pareció muy bueno ese consejo, así que decidió ponerlo en práctica. ¿Qué estamos viendo? El primer concurso de belleza. Yo recuerdo mucho en Colombia, por ejemplo, hay concursos de belleza por estación, por zonas, hasta por zonas agrícolas, ¿no? La Miss Café, Miss, no sé, Cacao, no sé. Y aquí también tenemos mucho el tema de las Misses, y hay muchas bromas respecto de las Misses también, ¿no? Que la belleza a veces no responde a algunas preguntas que son muy, muy interesantes a veces verlos, pero ¿qué es lo que sucede acá? Realmente es para llamarnos la atención cómo un imperio, cómo un gobierno en este momento hace este concurso de belleza. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Y qué pasó con la reina Vasti? ¿Por qué van a elegir una nueva reina? Miren, vamos a estudiar, pero primero vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por este tiempo y pido, Señor, que nos ayudes siempre a estudiar tu palabra y que nos hagas ver los errores que muchas personas cometieron a la luz de las Escrituras y en la historia de la humanidad, para que nosotros no volvamos a repetirlos. Pero también ayúdanos a encontrar principios que podamos ponerlos en práctica el día de hoy. Que tu Santo Espíritu redarguya, Señor, nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando entonces Esther, el capítulo 1. Recuerden que, capítulo 2, en esta serie, La Providencia de Dios es una nueva reina en Persia. Y vamos a continuar entonces con la introducción. Recuerden que hemos visto 10 puntos de la introducción en el primer estudio que está grabado en el canal de YouTube, pero me gustaría tocar ahora sobre su canonización. ¿Por qué fue difícil la canonización? Porque no hay referencias al nombre de Dios. Pero los concilios de la iglesia de Hipona, que se realizó en el año 393 después de Cristo, y Cartago en el año 397 después de Cristo, afirmaron el lugar de Esther en la Biblia cristiana. Y obviamente la iglesia aceptó el canon hebreo ya en el tiempo de Jesús. Pero esto era cuestionado, como os dije, porque no hay el nombre de Dios en toda la Biblia, al igual que en Cantar de los Cantares. Y 12, vamos a ver un poquito el bosquejo general resumido en fiestas. Por ejemplo, vamos a ver la fiesta de el rey del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 18. Y vamos a ver después del capítulo 2, versículo 19, que vamos a estudiar la fiesta de Esther hasta el capítulo 7. Y luego, a partir del capítulo 8, veremos la fiesta del Purim. ¿A qué se refiere? O sea, estamos haciendo un bosquejo, no general, porque ya lo hemos visto de forma general, sino que esto es un bosquejo respecto a las fiestas que se tenía. ¿Por qué? Porque esta carta, este libro de Esther, hace que se origine una fiesta. Y esta fiesta es la fiesta de Purim. Y hasta el día de hoy se celebra esta fiesta. Por eso decía
es interesante reducirlo en fiestas. La fiesta del rey, la fiesta de la reina, que es Esther, y la fiesta del Purim. Pero el bosquejo general ya lo hemos visto la semana pasada. Recuerden que estudiamos con el método inductivo versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y yo te animo que si estás viendo recién este capítulo, revises, ¿no?, en la introducción cómo fue la división general de estos 11 capítulos. Bueno, vamos a ver el bosquejo ahora en este momento. Esther es elegida reina. Y el versículo 1 al 4, Esther es elegida reina al buscar un reemplazo a Vasti. Del versículo 5 al 11 vamos a ver, Esther es elegida reina a ser llevada al harén por decreto del rey. Y del 12 hasta el 18, Esther es elegida reina al ser de agrado al rey por su belleza. Y del 19 al 23 vamos a terminar en la cuarta parte. Esther es elegida reina y su tío Mardoqueo advierte un complot contra el rey Jerjes. Vamos a leer el versículo 1. Recuerden que yo estoy usando la NTV, la nueva traducción viviente. Una vez que se le pasó el enojo, Jerjes comenzó a pensar en Vasti y en lo que ella había hecho. Y también en el decreto que él había firmado. Recuerden que esos decretos eran irrevocables. Versículo 2. Así que sus asistentes personales sugirieron lo siguiente: busquemos en todo el imperio jóvenes hermosas y vírgenes para el rey. Versículo 3. Que el rey nombre delegados en cada provincia para que reúnan a esas hermosas jóvenes en el harén real en la fortaleza de Susa. Hegai, el eunuco del rey a cargo del harén, se ocupará de que todas ellas reciban tratamientos de belleza, ¿no? Eso hoy día es un spa, ¿sabían? Esos tratamientos de belleza, esas casas lo llaman spa. Versículo 4. Después, la joven que más agrade al rey será reina en lugar de Vasti. Al rey le pareció muy bueno ese consejo, así que decidió ponerlo en práctica. Miren, a estos versículos 4 y el comienzo de este capítulo, el antiguo historiador judío Josefo dice que Asuero o Jerjes, que se le conocía como Asuero, hizo seleccionar un total de 400 mujeres, ¿se imaginan? Y habían pasado 4 años ahora, después de esta historia, habían pasado 4 años desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Es decir, el capítulo 2, los acontecimientos son 4 años después. Y aún, o sea, cuando Esther es elegida reina, es 4 años después, porque miren, esto sucede 3 años, va a pasar 1 año. O sea, es interesante cómo el tiempo a veces se puede ir muy rápido. ¿Y qué hizo durante este tiempo? Hemos visto en la enseñanza anterior que Jerjes o Asuero, como se lo conocía, intentó invadir Grecia. Hay una película que se llama Los 300, no sé si tú lo has visto. Es Jerjes, lo han sacado diferente, ¿no? Sin cabello, ¿no? Peladito, calvo, pero Jerjes tenía mucho cabello y barba. Pero es interesante que muestra el hecho de ir a estas tribus o estos pueblos griegos. Ahí salen, ¿no?, los espartanos, pero regresa derrotado y es donde él siente la ausencia de la reina. No había la reina, pese a que tenía mujeres, pero, ¿sabes? Los harén o las mujeres estaban divididas entre lo que era la reina y las concubinas. Un harén diferente. Y esto era el mundo antiguo, el mundo donde se movía Jerjes, y pasaron estos 3 a 4 años. Ahora, vamos a ver la segunda parte. Desde el capítulo 5 hasta versículo 5 al versículo 11, Esther es elegida reina al ser llevada al harén por decreto del rey. Versículo 5 dice: por esos días en la fortaleza de Susa, otra vez leemos esto, la fortaleza de Susa, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Yair, perteneciente a la tribu de Benjamín, y era descendencia de Cis y Simei. Hermanos, recuerden que los judíos, al ser el reino del sur, Judá, fue llevado a Babilonia. Babilonia fue conquistado por los medo-persas, y estamos hablando ahora del reino persa, que fue absorbido por, obviamente, en este tiempo de los medo-persas. Y Susa, hasta el día de hoy, es conocida dentro de lo que es
el Medio Oriente. Es un lugar turístico que uno puede visitar. Y esta es la puerta de Ishtar, donde hay muchas personas que pueden ir a hacer turismo y visitar. Y el pueblo judío fue llevado en 3 grupos y esta era la capital de este imperio. Recuerden, primero fue Babilonia conquistada. ¿Se acuerdan cuando brindaban con los vasos del rey? El hijo de Nabucodonosor, entraron los persas, Ciro, Darío y luego viene ahora Jerjes. Ahora, dice el texto, versículo 6, su familia había estado entre los que, junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Como les comentaba, Nabucodonosor era Babilonia. Ahora estamos hablando con Persia. Y esto tiene que ver con el sueño. Si tú ves también los videos de Daniel en el capítulo 2 que estudiamos y está grabado, está en la página de YouTube. Miren, los judíos sufrieron 70 años de cautiverio en Babilonia, contando con el imperio medo-persa y persa. Pero Nabucodonosor hizo su primera incursión hacia el reino de Judá en el año 605 a.C. y en lo cual lleva a Daniel y sus amigos. En el año 597 hace la segunda incursión y lleva a Ezequiel y lleva 10,000 cautivos. Y en el año 586, 9 años después, o 11 años después, sucede la destrucción de Jerusalén y el templo, donde termina de llevar a la mayoría de judíos. Ahora, ¿cuándo fue llevado Joaquín, ¿no? O Jeconías se le llamaba? El año 597, ¿sí? Este Joaquín, rey de Judá, él y su familia, por ponerse un poco rebelde contra Nabucodonosor, pues lo llevan, pero como les dije, la ciudad, el templo, fue destruido, fue quemado el año 586 a.C. Por eso que también los judíos regresan en 3 grupos. Otra vez regresan en 3 grupos porque algunos, mire, 605 y el 535 o 36 regresa el primer grupo y esto es con Esdras, tratan de reconstruir el templo. Igual, en paralelo, 70 años se va cumpliendo desde el 605. Recuerden que una vez que Joaquín es llevado prisionero a Babilonia, pone a Sedequías, que era un rey títere, ¿no?, de Nabucodonosor, y al final también él hace lo malo. O sea, ya el pueblo de Judá había imitado a Israel, al reino del norte. Dios decidió castigarlo. Ahí entra Jeremías, ahí entra Isaías, advirtiendo al pueblo, y justo surge el libro de Lamentaciones cuando ven la destrucción de la ciudad completamente en llamas. Recuerden que el arca desapareció. En ese momento algunos dicen que Jeremías se lo llevó, lo escondió, había un tipo de túneles debajo del templo y ahí lo encontró, lo guardó. Algunos dicen no, lo llevó hasta el norte de África. Bueno, son habladurías, inclusive se han hecho películas como Indiana Jones, no sé si tú eres de mi época, han visto esas películas. Lo que pasa es que el arca del pacto, donde dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció, el maná en un frasco que caía en el desierto y las tablas de la ley, hasta el día de hoy no se encuentra. Pero la destrucción fue fatal, o sea, destruyeron totalmente la ciudad, se destruyó este templo tan bonito que era el templo de Salomón, que hubiera sido una maravilla del mundo, pero por la desobediencia, por la irse tras ídolos, por adorar a otros dioses en minúscula y no obedecer las leyes de Dios, les vino todas estas consecuencias. Y todo este evento, aún para preservar al pueblo judío, es lo que nosotros vemos en la historia de Esther. Vamos a continuar entonces. Vamos a leer el capítulo 7. Mardoqueo tenía una prima entonces, muy joven, ya hemos visto la ciudad, la capital Susa, cómo llegaron ahí. Dice el texto, muy joven, muy hermosa y atractiva, que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Miren que su nombre Esther es Hadasa. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Ahora,
La NTV dice: Mardoqueo tenía una prima, joven muy hermosa y atractiva, que lo he remarcado, que se llamaba Hadasa. La NBI usa otra palabra, dice: tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Y aún la Reina Valera del 60 dice: y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. O sea, básicamente se destacaba, se diferenciaba de algunas mujeres, especialmente en el reino persa. Ahora, ya les mostré la semana pasada un mapa del imperio persa. Se fueron, miren, la parte de Asia, Asia Menor, el Oriente, el Medio Oriente. Llegaron hasta el norte de África, conquistaron Jerusalén. Y lo que hacía este imperio era traer a las mujeres de todas las naciones, de todos los pueblos, ¿no? O sea, ¿se imaginan la diversidad de mujeres, especialmente de las etnias que venían? Bueno, ahí ahora la Biblia no esconde esta hermosura, digamos, natural, de una mujer, porque Dios crea a cada ser humano de una forma muy especial. Y hoy día tenemos diversidad, y la belleza y la hermosura es triste hoy día que se mide de diferente forma. Pero Esther, lo que quiere caracterizar la Biblia es que ella era muy hermosa, muy hermosa. Ahora, cuando el texto dice: una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, recuerden que Esther era el nombre en persa que significaba estrella, y Hadasa en hebreo significaba mirto. Y esto es muy interesante, ¿no? Cómo ella, siendo esa estrella, brillaba ahora en medio de este pueblo. Versículo 8. Como resultado del decreto del rey, Esther, junto con muchas otras jóvenes, fue llevada al harén del rey, en la fortaleza de Susa, y entregada al cuidado de Hegai. No se sabe si fue obligada o, bueno, es porque vivía en el palacio y tenía que cumplir también con el rey. Pero vemos que estos hombres, estos eunucos, agarraron a 400 mujeres, como decía según Josefo, versículo 9. Hegai quedó muy impresionado, dice, con Esther, y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó 7 doncellas escogidas especialmente del palacio del rey, y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén. Esther era muy, muy bonita y quedó muy impresionado este eunuco. ¿Se dan cuenta? O sea, ahora se abre no solamente el concurso de belleza, como les mencionaba al principio, sino también el tratamiento de belleza. Según muchos historiadores, ellos se impresionaban por la piel más clara, más blanca, y que no tenga imperfecciones. Por esto que pasaban un tratamiento, un proceso en la piel, primeramente, ¿ok? Y ellos tenían que cuidarse y ser tratados, porque estamos viviendo en un mundo donde no había las duchas, ¿no? O sea, no era muy popular. Recuerden que ducharse hoy día hay personas, bueno, ducharse diario, algunos se duchan 2 veces al día, pero hay culturas a veces donde se duchan 1 vez a la semana, 1 vez al mes, 1 vez cada 3 meses, 1 vez cada 6 meses. No, es muy interesante este tema del cuidado personal de las duchas, y especialmente en el mundo antiguo. Por ejemplo, hay muchas historias de los vikingos, ¿no? Cuando se iban a bañar. O sea, esto era algo cultural y algo que en el mundo antiguo se hacía. Pero entonces, para el cuidado de las mujeres tenía que ser algo muy, muy especial. Y miren que Dios hace que Esther sea resaltada o resalte en este momento. Y creo que lo que está pasando es como Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 4, nos dice y nos da una promesa. Versículo 3 dice: nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandone. Átalos alrededor de tu cuello como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón, y entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás una buena reputación, dice la Biblia, hermanos.
O sea, lo que está haciendo Esther, está siendo fiel al Señor, está cumpliendo ahí en medio de un mundo hostil, un mundo pagano. Y vemos como, a pesar, ¿no? Como les dije, ¿no? La gran mayoría dice que fueron obligados estas mujeres a servir al rey en su harén, porque era un mundo antiguo, un mundo cruel, un mundo dictador, autoritario. Pero ella no solamente obtiene el favor de Dios para el proceso del plan divino del Señor, sino también obtiene el favor de los hombres. Estos eunucos dicen, wow, la sorprenden y desde ya la separan. Y esto es lo que hace el Señor, ¿no? Solamente el Señor puede hacer que tú tengas favor o halles gracia delante de las personas. Miren, sean las autoridades, sean los jefes, seas, no sé, en algún lugar, aunque sea hostil, Dios es fiel. Y Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que obedecen su palabra, a los que temen su nombre. Y nunca te quedes corto sabiendo que Dios está contigo. Versículo siguiente, 10. Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera, ¿no? Si ella lo podía hacer, lo hacía. Pero versículo 11 dice, todos los días Mardoqueo daba un paseo cerca del patio del harén para averiguar cómo estaba Esther y qué le sucedía. Hermanos, ella no reveló por un tema estratégico, porque estaba en un mundo hostil. Y Esther, recuerden, no reveló su nacionalidad por su contexto. Estaba siendo cautiva. Estrategia y en parte nosotros decimos soberanía de Dios. Pero el cristiano, el día de hoy, no debe de esconder su nacionalidad celestial en contextos de libertad religiosa. ¿Sabes por qué? Porque Mateo capítulo 3, versículo 32 al 33, Jesús dijo, todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Y el versículo 33 dice, pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Si bien es cierto, Esther, por orden de su tío, que había algo dentro del contexto que vivían, dentro de la soberanía de Dios, pero hoy, hermanos, tú no puedes, en el medio de de un país, de un contexto democrático de libertad religiosa, decir no soy cristiano. O sea, es triste a veces que muchos cristianos quieren ser como Esther, ¿no? No revelan, no dicen que son cristianos. Y a veces no lo dicen, ¿saben por qué? Porque no viven como cristianos. Algunos son tímidos y tienen vergüenza, pero algunos hacen quedar en vergüenza al cristianismo o a Dios, a Jesucristo, que no lo dicen. Que no te suceda esto a ti. Recuerda lo que dijo Jesús. Si tú me confiesas delante de los hombres, yo voy a confesar a mi Padre, a ti, ¿no? Que delante de mi Padre, pero si tú me niegas, yo te negaré. Que el Señor nos dé el punto estratégico, si es que estamos en medio de una persecución, pero no lo estamos, que seamos sabios. Pero recordemos una vez más, somos cristianos. Cristo significa el ungido, o sea, seguidores de Cristo, y esto es lo que nosotros deberíamos vivir, no solamente en nuestra fe o pensamientos o mente, sino en acciones, que la gente pueda ver que somos seguidores de Cristo. Vamos a ver la siguiente parte del versículo 12 hasta el versículo 18, la tercera parte. Esther es elegida reina al ser de agrado al rey por su belleza. Versículo 12. Antes de ser llevada a la cama del rey, a cada joven se le hacían obligatoriamente, miren, tratamientos de belleza. Como les dije, un spa, las cremas, el tratamiento de su piel. Pero esto era exagerado, dice el texto, durante 12 meses, un año. Y los primeros 6 meses con aceite de mirra y los siguientes con perfumes y ungüentos especiales. Miren, la mirra es una flor, un tipo que crece, ¿no? En medio de este tipo de árbol, de la mirra, y era la resina básicamente de una planta de Arabia en la costa noreste de África. Era amargo en su gusto, pero sabes, con un olor fragante que duraba mucho tiempo, y lo cual se extraía y se hacía un proceso y se sacaban
este tipo de aceites. Ahora, habían perfumes, habían aceites que usaban en este spa, en este tratamiento de belleza para acercarse al rey. Un año era el proceso. Versículo 13, cuando llegaba el momento para presentarse en el palacio del rey, se le permitía elegir la ropa y las joyas que quisiera llevar del harén. Versículo 14, esa noche la llevaban a las habitaciones privadas, mira, eso era la costumbre, las habitaciones privadas del rey, y a la mañana siguiente le pasaban a un segundo harén, donde vivían las esposas del rey. Allí quedaba al cuidado de Saasgaz, el eunuco del rey que se ocupaba de las concubinas. Jamás volvía a la presencia del rey a menos que él la hubiera agradado de manera especial y le mandaran llamar por su nombre. 15. Ester era hijo de Abijail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor Ester. Y cuando Ester le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Haggai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió, y todos los que la veían la admiraban. Antes de pasar ahí, ¿no? La admiraban. O sea, miremos esto un momentito, ¿no? Cómo es algo interesante que un año el tratamiento de belleza, algunos dirán un poco exagerado, pero también saben, era una medida para proteger al rey de que no quede embarazada una de las mujeres, o mejor dicho, que si ya estaba embarazada, le podían decir, oye, soy hijo del rey. Bueno, para evitar esto, me dije, mejor un año que pase y no van a tener contacto con el rey. Pero la costumbre era esa, tenían que llevarla a la habitación del rey. Y si le agradaba, bueno, volvía. Si no, quedaba en el harén y era una vida aburrida, una vida pues ahí de soledad. Sí, tratada con otras mujeres, ¿no? En ese tema, pero qué difícil, ¿no? Estar a veces en esa situación. Yo no creo que sea algo voluntario, ¿no? Cuando leo el texto era más obligatorio. Y esto hoy día sería no muy rescatable en medio de nuestros contextos democráticos, ¿no? Porque la verdad es que hay una libertad para amar, para tener pareja, pero estos eran obligados, aunque hoy día a veces hay mujeres que están obligadas a dar placer, ¿no? a un hombre, y esto es penado por la ley el día de hoy, ¿no? Se llama la trata de mujeres, ¿no? O estos hombres que abusan de estas mujeres, venden inclusive, ¿no? Al mejor postor, o sea, algo muy, muy parecido era lo que estaba sucediendo en esos harén, ¿no? Y llevarlos simplemente eran, la mujer, como les dije, no tenía derechos, eran como un objeto nada más para satisfacer o dar placer en este contexto pues antiguo, ¿no? de los reyes que existían, de los imperios que existían, pero Ester ahora le toca el turno, imagínense, ¿no? Son 400 mujeres, le toca el turno y pasa Ester y ahora todos quedaron impresionados por su belleza y el eunuco le dice, llévate lo mínimo. Algunos se llevaban, miren, joyas, algunos se llevaban, no sé, se pintaban demasiado la cara, ¿no? La mejor ropa, y ella dijo, mejor que resalte tu belleza, dice el texto, hemos leído, y todos quedaban admiradas. Hoy es interesante también que la belleza, algunos dicen la belleza cuesta, ¿no? Se van al spa, se hacen las uñas y a veces yo les digo a las mujeres, la tecnología ha hecho que si la mujer le falta algo, le crezca rápido todo, ¿no? Por ejemplo, le falta uñas, se ponen uñas postizas, le falta cabello, se ponen extensiones. Le falta cejas, se las pintan o las hacen no sé cómo, con láser creo, ¿no? Las pestañas también se las extienden. Si les falta tamaño, también le puedes poner hasta 10, 15, hasta 20 centímetros de taco y se ponen así, difícil caminar, ¿no? O sea, y no voy a seguir, pero ¿sabes? Hoy hay muchas herramientas científicas, tecnológicas, para que supuestamente una mujer sea bella. ¿Y por qué? Porque han hecho estereotipos en cada sociedad sobre este tema de la belleza. Ester no hizo nada de eso, se presentó así nada más porque, bueno, Dios nos ha creado de una forma especial y para el Creador somos
Cada uno somos su obra perfecta. Bellos, bellas, si queremos ponerlo de esta forma, ¿no? Pero tengamos mucho cuidado, y especialmente, miren, en un mundo en el cual se ha puesto como estereotipo a la mujer, que debe ser así, ¿no? Como una Barbie acá. Es curioso, ¿no? Como digo, en cada sociedad, porque dice, oh, y quiero ser como Barbie, dicen las mujeres. Y en Estados Unidos o en Europa, Barbie, especialmente en Estados Unidos, Barbie significa una mujer que no piensa, ¿no? Mea tonta. Es un insulto inclusive decirle Barbie a una mujer, ¿no? Como plástico a veces. Hay una canción, ¿no? de la Barbie, es que las toman así, pero hoy día acá dicen, no, como la Barbie o como el Ken, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado porque en la sociedad, por ejemplo, dos ejemplos, ¿no? En la sociedad china antigua se consideraba una mujer bonita cuando tenía los pies chiquitos, ¿sabían? Bien pequeñitos, inclusive se les torcían a veces los dedos así para que se acostumbren unos pies chiquititos. Y hay varias series y películas que tratan estos temas de cómo la belleza se veía a través de los pies, ¿no? Porque recuerden que se pintaban la cara, era toda una costumbre dentro de una sociedad. En otros lugares, en África, por ejemplo, las mujeres obesas, diríamos, ¿no? O sea, con una barriga grande son, y aún los hombres, las personas más bellas y que tienen un plato acá en la boca, ¿no? En el labio inferior, un plato, así que se hace un proceso y de la boca son las mujeres más bellas. O sea, por eso digo, a veces la sociedad en Latinoamérica, ¿no? En el mundo ha puesto un estereotipo, ¿no? Y esto hace que unas personas se fijen más en su cuerpo, más en pegarse a este estereotipo y desean ser flacas, delgadas, porque la sociedad se ha dicho. ¿Y cuál es el problema en esto? Que gastan mucho dinero o entran problemas de desorden alimenticio como la anorexia, como la bulimia, y le quieren dar un lugar a la belleza, entre comillas, otra vez estereotipada o puesto por la sociedad que no deberían de tener. O sea, la verdad es que sí está bien cuidar nuestra dieta, nuestra salud, no estamos yendo en contra de esto, hacer los ejercicios, comer bien, pero no por un estereotipo, ¿me entienden? No porque me falta belleza, no porque no le caigo bien, no soy atractivo, atractiva. Esto tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y es más, ¿no? Recuerden que la verdadera belleza, dice el libro de Proverbios, ¿no? La belleza es pasajera, pero la mujer que teme a Jehová es digna de alabanza. Y es más, en Primera de Pedro, el capítulo 3, Pedro nos habla porque este tipo también de estereotipo entró en la iglesia y dice a las mujeres, no se interesen tanto con la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, dice, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, este tipo de belleza es la que deberíamos de buscar. Una belleza espiritual, una belleza que se basa en la relación del Señor. Y no solamente este tipo de belleza, porque miren, aún en el medio del libro de Cantar de los Cantares, la Biblia habla de que el novio resalta la belleza de una mujer. Pero era interesante, ¿no? Si usted está grabado también este estudio de Cantar de los Cantares para las parejas, y le dice, tu cabello son como manadas de borrego, tu nariz como la torre del Líbano. Bien interesante, ¿no? Pero cómo elogia la belleza y aún basado en una relación sexual, ¿no? Y hoy simplemente la belleza a veces se ve en este lado físico y muchos han caído, y eso es lo que estamos hablando. Seamos nosotros, aquellas personas que han sido reconciliadas con el Señor, regeneradas, que podamos mostrar una belleza. Estoy hablando hombres y mujeres, y las mujeres también una belleza que sale desde nuestro interior, basado en el amor, en la bondad, en la gracia, en la misericordia que podamos presentar. Pero tampoco caigamos en ese tipo de belleza a veces, como les dije, dentro de los estereotipos de que necesitas uñas largas, pestañas largas, una ropa bonita o mostrar más, una ropa sexy, demasiado atractiva hacia los hombres. No caigamos en esto porque no somos y ni hemos sido creados para eso. Somos hijos de Dios que hemos sido transformados por el poder de Dios y nos reconciliamos con el Señor y entendemos que somos su obra perfecta. Así como somos, Dios nos ha creado. Y nunca te veas así, oye, soy feo, soy fea, no soy agradable, no le caigo bien a nadie.
Eso es una mentira que el enemigo, la sociedad, el mundo te lo ha puesto. Para Dios eres su obra perfecta, única como tu huella digital, único como tu ADN, o sea, eres especial. Millones, más de 8.000 millones de personas y nadie tiene tu huella digital, nadie tiene tu ADN. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Hoy la belleza, como les dije, es un concepto comercial con estereotipos en la sociedad. Pero recuerda, todos somos bellos a los ojos del Creador. Espero que esto pueda ayudarte a entender que no necesitas hacer todo lo que la sociedad te dice. 16. Miren, llevaron a Esther ante el rey Jerjes en el palacio real a comienzos del invierno del 7º año de su reinado. Por eso les dije, pasaron 4 años desde el capítulo 1. 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Mira, al toque, amor a primera vista, eso lo vamos a ver la próxima semana. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. O sea, las 399 quedaron en segundo lugar, 400. Ella, y es interesante que halló gracia, y esto tiene que ver con el favor de Dios, con la soberanía de Dios, porque estaba siendo elegida reina para posteriormente preservar a los judíos. Vamos a ver eso en los capítulos que vienen. 18. Para celebrar la ocasión, ofreció un gran banquete en honor de Esther y todos sus nobles y funcionarios. Decretó, miren, días de fiesta para las provincias y entregó generosos regalos a todos. Esto es como el Salmo 75, versículos 6 y 7 resalta en esta historia con Esther. Dice, pues nadie en la tierra, del oriente ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. Él decidió que Esther, entre las 400 mujeres que nos muestra Josefo, sea elegida reina, le agrade a los ojos del rey. Y él amó, miren, ese amor era muy interesante de Jerjes, pero eso lo vamos a ver más adelante, pero fue Dios soberano, porque fue Esther quien más adelante va a ser usada por Dios para cuidar a los judíos, porque el antisemitismo, es decir, el odio a los hijos de Sem, ya se ve en el libro de Esther. ¿Por qué? Porque simplemente este odio es porque son judíos. Y ojo que en la Segunda Guerra Mundial este antisemitismo creció tanto que mataron millones de judíos bajo esta ideología nazi. Entonces, miren, ya había indicios en el libro de Esther. Pero ¿quién estuvo ahí? Esther. ¿Y cómo llegó ahí? Por la soberanía de Dios. Si el libro no menciona a Dios, se ve a Dios en cada capítulo. Y estamos viendo acá cómo pudo ser elegida entre 400 mujeres Esther. Esto es soberanía de Dios. Dios tiene control de los acontecimientos. Pero ojo, Dios no hizo que Jerjes se emborrache. Dios no hizo que ellos tengan un problema con su mujer o la mujer con él o la reina. No, Dios, mire, por eso le decimos, muchos no entienden la providencia de Dios y la soberanía de Dios. Dios usa aún la maldad, la borrachera, el enojo, la cólera, la desobediencia de la reina. ¿Para qué? Para que una mujer, una judía, esté en el lugar correcto, en el momento correcto, en la posición adecuada, correcta, porque la reina tenía una posición interesante y de mucho más valor que las otras mujeres, y como funcionario también en algunas ocasiones era usada, ¿sabes? Todo lo hizo Dios, en su providencia y en su soberanía. Por eso la serie se llama La providencia de Dios. Así que si en un momento, mira, tú ves, oye, me estoy cambiando de ciudad por trabajo, o me están cambiando de trabajo, o estoy dejando este lugar, o estoy yendo a esta universidad, o me están ascendiendo de lugar, de puesto, voy a ser jefe, piensa, ¿por qué está sucediendo esto y para qué? Y deberías de preguntarle, Señor, ¿cuáles son tus propósitos para mí y para mi familia en la extensión de tu reino en el lugar donde yo estoy? Eso es lo que necesitamos entender muchas veces. Ahora, recuerda esto, hermanos. Miren, el plan soberano de Dios se cumplirá en el ser humano al cambiar de trabajo o al ser ascendido, o sabes, o ser exiliado. Porque ellos vivían en un mundo terrible en ese tiempo,
pero Dios tenía su plan soberano. Pensemos siempre en esto. Vamos a terminar del 19 al 23. Esther es elegida reina y su tío Mardoqueo advierte un complot contra el rey Jerjes. Aún después de que todas las jóvenes fueron trasladadas al segundo harén, como les dije, las demás perdieron, y Mardoqueo fue designado oficial del palacio. Miren, ahora este judío es oficial del palacio. 20. Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad, porque había un propósito divino en eso, hermanos. Todavía, dice el texto, seguía los consejos de Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa. 21. Cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Bigtana y Teres, guardias que custodiaban la entrada a las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo. Versículo 22, pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther. Entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. Hermanos, lo que está sucediendo, Mardoqueo hace lo que dice 1 de Pedro 2:17. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Porque Mardoqueo puede decir, este rey es malo, mejor que lo maten, pero él estaba respetando al rey. Versículo 23. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los dos hombres fueron atravesados con un poste afilado. Todo el suceso quedó registrado y lo he remarcado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes. ¿Y por qué lo he remarcado? Porque este versículo va a tener relevancia en todo el libro. Miren, Jerjes en el mundo real y Jerjes en la película, ¿se acuerdan? Ahora, esto de conspiración y de complot no era algo fuera de la historia, porque finalmente Jerjes fue asesinado por su primer ministro que se llamaba Artabano, quien colocó luego a Artajerjes, que es su hijo, probablemente hijo de Basti, Artajerjes I en el trono, y esto sucedió en el año 465 a.C. Y si ves esta imagen te acordarás de la película Los 300. ¿Qué sucedió? La próxima semana vamos a ver, hermanos, así que no te pierdas el próximo estudio que sale. Recuerden que estudiamos versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y si tú ya terminamos la serie, entonces puedes disfrutar todos los capítulos. Pero hoy tenemos que esperar una semana porque todos los miércoles hacemos estos estudios. Así que vamos a terminar con 4 conclusiones que hemos aprendido de este capítulo y qué principios hoy podemos ponerlos en práctica. Número 1, lo que hemos visto, saben que es que no importa en la condición que estamos, ni en el lugar hostil, ni en qué lugar hostil estemos, Dios nos dará las herramientas para que su propósito soberano se cumpla en nuestras vidas. Miren, el tío, Mardoqueo, judío, la belleza, el hallar gracia delante de las personas, no sé, la figura, la hermosura de Esther, todo eso eran herramientas para el plan soberano de Dios. Y número 2, en contextos de persecución, es sabio no divulgar nuestra identidad celestial, pero en contextos de libertad religiosa no es sabio esconder nuestra identidad celestial. Recuerda, somos cristianos, seguidores de Cristo. Cristo es nuestro Señor y Salvador y debemos decirlo y confesarlo públicamente. Y número 3, la belleza es relativa, de acuerdo a la sociedad donde vivimos, mas la belleza del ser humano radica en reconciliar nuestra vida en Cristo para ser imagen del Creador. Eso es lo que deberíamos nosotros hoy, reflejar la imagen del Creador. Y número 4, a pesar de no leer el nombre de Dios en este libro, vemos su soberano poder y control para el futuro, al permitir a una mujer judía ser reina y a un judío oficial del palacio salvar la vida del rey. 2 judíos ahora, dentro de las más altas esferas del reino, de un reino hostil, de un reino pagano. Por eso vamos a ver más adelante cómo hoy también los cristianos podemos afectar la sociedad en la cual nos movemos, estando en autoridad o siendo o congresistas, o alcaldes, o gobernadores, o presidentes, pero sabes, esto no es para los pastores, para los cristianos. Pero un día vamos a hablar, inclusive hay un Spotify, tenemos un tema que se llama el cristiano y la política. Pero terminemos orando.
Si tú estás pasando una situación que a veces no entiendes por qué me cambian de trabajo o me cambian de ciudad, o mira, por qué estoy pasando este tiempo hostil, o por qué en esta situación me encuentro, o sabes, quizás es un tiempo de alegría, por qué estoy siendo ascendido, o estoy en un mejor puesto, o tengo más autoridad de repente en el lugar donde me encuentro. Hay un propósito divino. Oremos que el Señor nos guíe. Padre, te quiero dar gracias en este momento. Las cosas que nos pasan, a veces los momentos difíciles, las cosas que no entendemos, o a veces, Señor, las cosas que nos traen alegría, donde podemos ver que tenemos una posición mejor en el trabajo o más autoridad en un lugar, o simplemente nos cambian de ciudad o pasan situaciones que a veces no entendemos ni podemos controlar. Mi oración, Señor, es para que aprendamos a descansar en tu soberano poder. Somos parte de un plan soberano. Tú tienes, Señor, el control, y ahí es donde queremos resaltar tu providencia. Llegas en el momento exacto, de la forma exacta, porque quieres hacer algo para la alabanza de tu gloria. Ayúdanos a entender siempre este tema, que tú estás sentado en tu trono, que el mundo no se te ha ido y nuestra vida siempre está en tus manos. Ayúdanos a descansar en tus manos, Señor. Muchas gracias por lo bueno, por lo malo, por lo difícil, por lo que no entendemos, por lo triste, por la alegría o por el éxito en el cual tú nos permites vivir en este momento. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Oramos así en tu nombre, amado Jesús. Amén. Bien, si el mensaje ha sido de bendición y conoces a alguien que necesita escucharlo, ponlo en tus redes sociales o comparte por los grupos de WhatsApp y nos vemos en el próximo estudio. Nos vemos.